Qué silencio. Bueno, ya estamos en directo. Amén. Buenas noches. Les saludo con la paz del Señor. Amén. Hoy me toca a mí traer la palabra. He cogido el balón. Así que vamos a estar con Juan 15:6, ya que Juan, mi amado, no me pudo acompañar. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogerá y los echarán en el fuego y arde. El 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En la versión de Dios habla hoy. Uno más a la izquierda. Al de al lado. Sí. El 7. Dice, si permanecéis unidos a mí, ¿no? Y si sois fieles a mis enseñanzas, pedid lo que queráis y se os dará. A mí aquí me llamó mucho la atención el tema de estad unidos, dice, unidos a mí. Es como hacer, si vemos aquí, es como hacer un trueque. Permanecen unidos a mí y yo les doy. Pero en Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y lo demás va a ser todo añadido, ¿no? Entonces, si hacemos el bien o si hacemos las cosas buenas, no es necesario ya pedir, porque nos viene por añadidura, nos viene solo, ¿no? Él nos pide que permanezcamos en Él, porque humanamente estamos limitados. Nuestra cabeza está limitada, nuestro entendimiento está limitado, ¿no? Y me llevó a pensar a qué estamos nosotros unidos. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que vamos siempre con eso? En lo natural, ¿a qué estamos unidos? ¿A vida? ¿A muerte? ¿Qué es lo que realmente pasa por nuestra cabeza? ¿Qué pensamos? ¿Qué es lo que llevamos, no? El día a día, ¿a qué estamos unidos? Al tiempo, a las cosas que nos llevan, el trabajo, la casa, a eso estamos unidos normalmente, en lo natural. Pero nosotros si estamos unidos a Él y permanecemos en Él, ¿a qué vamos a estar? A vida, ¿no? Pero eso lleva un proceso también, un proceso que muchas veces no queremos pasar, un proceso que es necesario, porque es necesario esa cobertura, necesitamos estar unidos a Él. Y pensamos que al estar unidos todo va a ser color de rosa, pero el Señor dice no. Aquí todo fácil no, ¿no? Y ahí es cuando empiezan los problemas. Humanamente viendo, son los problemas, pero en verdad es un proceso para luego ver una bendición, para luego ver glorificarnos en ese proceso, en ese problema, en esa situación que estamos pasando. Los procesos duelen. En Hebreos 12:11 podemos ver que dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a lo que en ella han sido ejercitados. Si vemos la palabra disciplina en el Strong,
dice que es entrenamiento, ¿no? O sea, es un proceso, es una situación por la que tenemos que pasar para ser ejercitados, para llegar a ese nivel o a esa estatura del varón perfecto, ¿no? Que tenemos que llegar. Cuando uno va al gimnasio y empieza a hacer pesas, lo que va ejercitando son los músculos. Pero los primeros días vienen las agujetas, ¿no? Duele, porque se van rompiendo músculos, se va ejercitando, se va entrenando. Entonces el proceso no es fácil, pero es necesario. En ese proceso vamos desarrollando muchas virtudes, ¿no? En toda la Biblia podemos ver personas que pasaron por ese proceso, que precisamente fácil no fue, ¿no? Tenemos a José, que primeramente fue vendido por sus hermanos, algo doloroso creo. Luego pasó por la cárcel y un montón de situaciones más, pero para ver la gloria de Dios después. Moisés pasó por el desierto, Elías por la cueva, y si vamos podemos seguir nombrando mucho más. Pero todo ese proceso es para un final de gloria, es para poder engrandecer a nuestro Padre, ¿no? Porque Él nos quiere llevar a ese nivel de wow, sí se puede, ¿no? Pero tenemos que dejarnos nosotros primeramente ser moldeados, pero para ser moldeados necesitamos pasar por ese desierto, por esas dificultades que no nos gustan muchas veces. Juan en una de las prédicas que trajo, él había dicho de que estamos en una generación de cristal. Y es justamente por eso, porque no soportamos el proceso. Hoy en día podemos ver a la sociedad que tiene un problema en el matrimonio, lo primero que hacen es divorcio. No pasa por ese proceso de decir dónde está el fallo o dónde tengo que fortalecer mi matrimonio para poder seguir adelante, para poder seguir con ese pacto que hice, ¿no? Entonces estamos en esa generación de cristal, como él decía, que se rompe por nada, se rompe por en la iglesia mismo. Alguien me mira mal, alguien me habla mal, me enfado. Pero ¿dónde está esa unidad que tenemos con el Señor? Si tuviéramos realmente, si permaneciéramos en Él, no llegaríamos a esos encontronazos entre hermanos en la misma iglesia, en la misma casa. Entonces necesitamos permanecer en Él para poder crecer, para poder ser fortalecidos en Él, ¿no? El proceso no es precisamente un castigo, porque muchas veces se cree que al pasar por una dificultad o por un desierto o por una situación es signo de castigo. Muchas veces en la misma iglesia se dijo, habrás hecho algo malo, por eso estás pasando por esa situación. Pero no, el proceso es un trato para quitar algo en exceso que tenemos nosotros dentro. Algo que tenemos que dejar de lado para poder estar unidos a Él, para poder permanecer en Él y poder seguir las enseñanzas que Él nos dejó a nosotros. Para poder desarrollar, por ejemplo, la virtud del perdón, necesitamos pasar por el dolor de las ofensas. O para la generosidad, necesitamos pasar por escasez. Porque si siempre tengo todo, no voy a saber lo que es la escasez realmente, ¿no? Y no voy a saber dar. Simplemente saber recibir. Para llegar a una humildad necesito pasar por el orgullo humillado, ¿no?
¿Y cómo logramos todo eso? Simplemente no, de la única forma es estando unidos a Él. Donde, si seguimos, como dije, nosotros aquí estamos limitados a muchas cosas, donde la mano de Él puede llegar, la nuestra no llega. Entonces es por eso donde no llega si no estamos con Él, porque si estamos con Él, no hay lugar donde nosotros no podamos llegar, ¿no? Entonces ahí está la importancia de estar unidos a Él, de seguir con Él. Necesitamos estar bajo su cobertura. Es necesario estar bajo su cobertura para poder tener una perspectiva eterna y no temporal, ¿no? Porque lo que podemos estar pasando ahora mismo con el tema de la guerra y todo, es algo temporal, es algo que se acaba. Pero si tenemos la visión de Él, podría ser simplemente un proceso, pero nuestra visión tiene que estar más allá. Las presiones para los que no tienen a Cristo son para muerte, mas para nosotros son para vida, que es para crecer, para madurar. Así que no tenemos que detenernos en ese proceso o en ese desierto que podemos estar pasando. A mí me gustaba mucho en la versión de Dios habla hoy, en Juan 15, 6, 7, donde dice que estemos unidos en Él. Porque solamente en Él vamos a poder llegar a donde queremos llegar. ¿Nosotros a qué fuimos llamados aquí? ¿Para qué estamos aquí? Solamente con Él podemos llegar a donde Él quiere que estemos, ¿no? Nosotros realmente declaramos lo que el Señor ya declaró sobre nuestras vidas. Ahora, en este tiempo, creo que nos queda todavía, nos queda mucho. Pero todo se hace con ese proceso, ¿no? Con esa unidad a Él. Decía que tenemos que pasar por esos procesos para poder lograr, para poder ver esa gloria, ¿no? Jacob fue el luchador nato. Desde el vientre de su mamá, él ya estaba luchando para tener esa primogenitura, ¿no? Ya estaba luchando por ver esa gloria. Luego con su suegro Labán, lo mismo. Dice que luchó toda una noche para recibir la bendición. Le hirieron en las caderas y aún así, él decía que no le soltaba hasta que no reciba la bendición, ¿no? Y nosotros muchas veces con nada queremos hacer, me voy y me fui, ¿no? Y eso solamente vamos a lograr cuando tenemos esa unión con Él, cuando estamos unidos a Él. Yo puedo decir de que inclusive en mi matrimonio, al comienzo, nosotros estábamos a punto de decir, cada uno por su lado. ¿Qué pasó? Vino Lucas. Y ahí vino la unión otra vez. Pero no fue una unión solamente entre el Padre y yo, sino que fue una unión vertical, ¿no? No fue solamente aquí en la tierra, sino que fue una unión de tres. Son procesos que tenemos que ir pasando y no tenemos que dejar a la primera tirar la toalla. Yo no sé cuál puede ser esa dificultad o
lo que estés pasando, ¿no? Con una pelea con un hermano, una discusión, que te mire mal o que no te salude. Muchas veces por cosas tontas, un simple saludo, rompemos todo, rompemos toda unidad, rompemos todo encuentro, todo. Y justamente es porque no tenemos esa unidad con Él, no tenemos ese crecimiento en Él que solamente Él nos puede dar a nosotros. Tenemos que pasar por ese entrenamiento día a día, por esa disciplina que Él nos da. Que como bien dije, esa disciplina no es un castigo, porque yo misma pensaba que el Señor nos castigaba, pero con azotes, que es algo que la iglesia misma por mucho tiempo dio a entender eso, ¿no? Que no es con azotes, sino que es con amor. Y también creo que se predicaba mucho que las personas que empiezan a caminar con el Señor ya van a tener su casa, ya van a tener su coche, ya van a alcanzar todo lo que uno quiere hasta arriba. Pero para llegar arriba necesitamos ese proceso, necesitamos ese entrenamiento para después poder ver algo glorioso. Porque somos llamados de gloria en gloria, ¿no? Tenemos que ir de mejor a mejor todavía. Muchas veces nos caemos de estar arriba a estar abajo del todo. Pero porque no tenemos esa unidad con Él. La unidad que Él quiere que tengamos, que permanezcamos unidos a Él, para que Él nos pueda dar todo aquello que nosotros queremos, que no va a ser necesario ni siquiera pedirlo, ¿no? Dije que aquí, como dice aquí en el 7, es como un trueque. Si permaneces unido a mí, yo te lo doy, pero Él nos dice de que primero le busquemos a Él y ya todo lo demás bien añadido, sin darnos cuenta, ¿no? En mi trabajo yo misma, que lo había contado aquí, yo pasé por un proceso. Yo estaba en un buen sitio, donde tenía los domingos para venir a la iglesia, pero el Señor de un domingo a un lunes me dijo, te vas a otro sitio. En mi trabajo me dijeron, te vas a otro sitio, en mi mismo trabajo, pero en otro local. Y yo, Dios mío, ¿por qué ahora? Pero era un proceso en el que yo tenía que ver a qué estaba unida yo. Al tiempo que tenía, porque tenía más tiempo, a qué le daba importancia yo en ese poco tiempo que me quedaba yéndome al otro local. ¿Qué ponía yo en primer lugar en mi vida para poder seguir creciendo o estancarme? ¿No? Así que puedo decir que ese proceso lo fui pasando poco a poco a mejor. Antes necesitaba un año entero para traer la palabra. Después empecé necesitando 3 meses. Ya poquito a poco voy menos tiempo. Puedo decir de que ya con un día ya me sobra, ¿no? Pero son procesos que tenemos que pasar para llegar a esa unidad con Él. Todo va a depender también de lo que nosotros pongamos en primer lugar, de la importancia que le demos nosotros a lo que Él nos da, a lo que queremos realmente nosotros. Porque yo puedo decir, sí, yo quiero del Señor, pero yo hago algo por recibir de Él. Yo invierto mi tiempo en sus cosas, yo invierto mi tiempo en llenarme de Él para poder después soltar de lo que estoy llena. Porque si yo consumo simplemente las cosas de esta sociedad, es lo que voy a dar.
No voy a poder dar de su amor, no voy a poder ser luz en medio de las tinieblas, ¿no? No voy a poder decir, no soy parte de esta generación de cristal, no soy parte de rendirse a la primera. Pero eso se logra solamente con la unidad. No es fácil, porque hay procesos, y como dije, los procesos duelen. Hay procesos dolorosos. Hay veces que tenemos que perder a gente, hay veces que tenemos que alejarnos de gente, ¿no? Aquí en Juan 15, más arriba en el 2, habla de la vid. Si leemos desde el 1, dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Si uno de mis sarmientos no da fruto, lo corta. Pero si da fruto, lo poda y lo limpia para que dé más. Ahí habla de la poda, de podar y de cortar. Yo busqué en jardinería lo que significa podar y lo que significa cortar, ¿no? Y me ponía que cortar el corte se reduce a una cuestión de estética o de comodidad. Y se puede realizar en cualquier época del año. O lo inservible. Pero la poda, sin embargo, dice cortar ramas cuidadosamente y correctamente, con el fin de que éstas crezcan en condiciones óptimas. Es renovar la planta para que crezca mejor. No todas las plantas necesitan una poda y las que sí las requieren deben hacerse en una época del año determinada y con ciertos conocimientos, ¿no? La diferencia de podar y de cortar. Muchas veces el Señor nos tiene que podar, nos tiene que limpiar de algunas ramitas que damos fruto, pero necesitamos dar mejor, ¿no? Dice que es con el fin de que crezcan en condiciones óptimas, que es renovar la planta para que crezcan mucho mejor. Eso es lo que el Señor hace con nosotros cuando nos hace pasar por esos procesos o por esas situaciones. Nos poda para poder seguir avanzando, para poder seguir creciendo, pero con más gloria, ¿no? No para que nos gloriemos nosotros, que ahí está el fallo también que cometemos muchas veces, de que vamos mejorando, pero creemos que es porque somos nosotros lo que hacemos eso, ¿no? Pero muchas veces necesitamos que nos corte de raíz, ¿no? Como hizo con la higuera, de raíz. Necesitamos que nos aparte de personas, necesitamos que nos aparte de a lo mejor de un trabajo, de circunstancias, pero de raíz nos tiene que quitar. Pero es muy bueno saber de que el Señor nos va podando, ¿no? Porque vamos a ir es para dar mejores frutos. Así que no nos pongamos mal o no digamos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me estás cortando mis alas? ¿O por qué me estás, como yo hice, por qué me estás quitando de este local que estoy bien para llevarme a otro local? Pero era para poder ver mi crecimiento también, ¿no? Era para poder ver la importancia que yo le daba a Él, en qué lugar le estaba poniendo realmente yo a Él, ¿no? Porque en ese tiempo de pasar de un local a otro, fue como que yo me vine abajo. Yo echaba la culpa al lugar, pero no, era una poda, necesitaba seguir dando los frutos, pero mejores, ¿no? Porque ahí me di cuenta lo que realmente tomaba primer lugar en mi corazón.
y eran las comodidades, ¿no? Esa zona de confort que ya lo había agarrado y ya me daba gusto, ya era todo, porque como todo ya rodaba bien, entonces había agarrado una zona de confort, pero de esa zona de confort hay que seguir avanzando. Que voy a llegar a una zona de confort, pero sé que tengo que seguir avanzando para poder seguir subiendo escalones, ¿no? Para poder seguir creciendo. Así que eso es lo que yo le traía hoy, que estemos unidos a Él para poder seguir creciendo y que en cada proceso no nos desanimemos, sino que al contrario, que veamos más allá, que tengamos la visión que Él tiene, porque después de ese proceso hay una victoria, ¿no? En Juan 4:35 habla justamente de cuando se encuentra con la mujer samaritana, ¿no? Y Él les dice ahí, en Juan 4:35 les dice Él de que ellos dicen que falta 4 meses para... Sí. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Él ya veía más allá. Nosotros muchas veces tenemos limitaciones. Nos quedamos con lo que tenemos enfrente. Pero Él, sin embargo, ve mucho más allá. Y esa es la visión que nosotros tenemos que tener. Cuando estamos unidos a Él podemos ver más allá de eso. Más allá de que me cambian de local, pero yo puedo ver de que va a ser para bendición, ¿no? Así que permanezcamos unidos a Él, porque detrás de eso hay victoria. Hay victoria. Amén. Amén.